Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 1 de noviembre. Es Día de Todos los Santos. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre del coordinador huachicolero Carlos Urdiales. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a ustedes y yo los saludo a nombre de los indolentes rudos de la información, encabezados por Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales, en la producción y en los piquetes de ombligo, Charlie Pérez, Juan Carlos Martínez y la asistencia general siempre sobria de Claudia Medina. Tenemos todas las noticias y todas las voces, comenzando por narrar a usted la tragedia ocurrida este fin de semana, específicamente en las primeras horas de la madrugada de ayer domingo, 2 de la mañana con 50 minutos, cuando explotó una toma clandestina en el municipio de Xochimehuacán. Inmediatamente después de ocurrida la explosión, sobre lo cual estamos a través de Telefórmula mostrando imágenes, se dio a conocer inmediatamente que hubo una persona muerta y más de una decena de heridos que permanecen hospitalizados. Son 14 lesionados en total. Fueron 17 lesionados, 3 de los cuales ya fueron dados de alta. Sin embargo, dentro de los 14 que permanecen en los hospitales, 8 de ellos están graves. Elementos de la Guardia Nacional están buscando con el apoyo de perros rescatistas a víctimas entre los escombros. Hay más de 150 casas que han quedado destruidas. Cientos de personas se quedaron sin hogar. Hubo algunas casas colapsadas, 45 o con daños muy graves, 32 presentan daños estructurales moderados, 107 superficiales. Vamos a enlazarnos en este momento hasta la zona del desastre. Allá se encuentra Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula Noticias. Él nos tiene los últimos detalles con las imágenes que hemos logrado colocar a través de Telefórmula. Nuestros compañeros enviados especiales encabezados por Israel lograron entrar a la zona en donde se causó la mayor devastación. Israel, adelante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Estas imágenes que vemos a mis espaldas con las cámaras de Cristian Ramírez es un ejemplo más de la tragedia ocurrida aquí la madrugada del pasado domingo. Tú lo adelantabas, Pepe, donde explotó este ducto de gas LP por una toma clandestina. Esto, pues, Pepe, era una ferretería y vemos prácticamente los daños. Quedó inservible y destruida completamente este negocio. Al interior podemos observar, Pepe, que se quedaron incluso los trailers, los camiones en donde transportan pues el material pesado que se vendía en esta ferretería. Podemos observar, Pepe, los daños significativos que tuvo esta estructura, que está incluso, Pepe, a punto de colapsarse. Como lo señalabas, Pepe, el día de ayer a nuestra llegada aquí a San Pablo Xochimehuacán, una junta auxiliar que se ubica en la periferia de la capital del estado de Puebla, es una zona de viviendas populares, Pepe. Pudimos ingresar con los elementos del Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional a esta zona cero. Zona cero, Pepe, en donde hay más de 32 casas que quedaron completamente en ruinas, colapsadas completamente todas estas casas, Pepe, y en donde afortunadamente, Pepe, se ha destacado mucho esto. Solamente, a pesar de la magnitud del acontecido, una persona fue la que perdió la vida, 17 más, como lo señalabas, Pepe, se encuentran hospitalizadas y 3 de ellas, Pepe, pues son menores de edad que tienen quemaduras de primer
primer y segundo grado en su cuerpo, porque bueno, pues les tocó, no salieron a tiempo, como era la advertencia por parte de las autoridades de protección civil, Pepe, tanto del municipio de Puebla como del gobierno estatal. Y es que hay que señalar, Pepe, en estas imágenes que observamos, pues vemos completamente estas casas destruidas, automóviles verdaderamente calcinados, Pepe, y para darnos una idea de la magnitud, pues no solamente una persona, como lo señalábamos, Pepe, lamentablemente fue la que perdió la vida. Vemos ya aquí en estos momentos sobre esta, que es una de las avenidas principales de aquí de San Pablo, Xochimehuacán, ya se ha colocado esta maquinaria pesada que ha transportado hasta este punto los elementos del ejército mexicano para empezar, Pepe, a remover los escombros que quedaron en este punto, en esta colonia popular, El Conde, como se llama. Vemos aquí también un poco más adelante, Pepe, podemos observar en las imágenes de nuestro camarógrafo y compañero Cristian Ramírez, se encontraba también aquí, Pepe, una gasera. Esta gasera pues también prácticamente quedó completamente destruida. Vamos acercándonos, Pepe, para poder observar de manera precisa pues cómo esta explosión, una gran explosión que se registró la madrugada del pasado domingo, pues llegó a provocar estos daños. Elementos de la Guardia Nacional, como lo observamos, pues están fuertemente custodiando esta zona cero para evitar, entre otras cosas, Pepe, no solamente evitar que haya riesgos para las personas que nada tienen que hacer aquí, sino también para evitar lamentablemente los actos de rapiña que se llegan a cometer cuando suceden este tipo de tragedias. Vemos aquí, Pepe, esta estructura era la entrada y el ingreso a una gasera y está completamente destruida, Pepe, inservible. Ya también quedó este punto aquí en San Pablo, Xochimehuacán, en donde, Pepe, vale la pena señalar que 2,000 personas fueron evacuadas a tiempo. Hay que resaltarlo, Pepe, a tiempo, porque se actuó de manera precisa. Cerca de las 2 de la mañana, Pepe, los propios pobladores, los vecinos de este punto, empezaron a alertar a las autoridades a través del 911 que había un muy fuerte olor a gas. Por ello actuaron de manera inmediata, Pepe, las autoridades estatales, municipales y federales, los 3 órdenes de gobierno, y en cuestión de minutos pues evacuaron a 2,000 personas, Pepe, de 1 kilómetro a la redonda, de donde explotó este ducto por la toma clandestina. Observamos, Pepe, aquí en las imágenes también, pues ya esta maquinaria pesada por parte del ejército mexicano que está empezando a remover los escombros. Esta es una vía y justo, Pepe, un poco más adelante es donde se encuentra este punto cero, donde vemos esas luces al fondo, Pepe. Es ahí donde se encuentra esta toma clandestina que explotó la madrugada del pasado domingo, y como lo comentábamos, Pepe, pues ya se están llevando a cabo las labores de remoción de los escombros. Se busca, como lo señalabas, Pepe, a través de binomios caninos, elementos de la Guardia Nacional empezaron a buscar debajo de los escombros para dejar de claro que no había más víctimas mortales o que estuvieran atrapadas entre pues lo que eran las paredes de estas viviendas. Pudimos hablar, Pepe, con una de las personas que fue evacuada la madrugada del pasado domingo, y esto nos comentó este pequeño joven que se encontraba en un albergue. Yo cuando escuché eso ahí por mi casa se ve para las vías, y nada más vi el cielo naranja, y pues yo no sé, ya no vi para atrás. La tierra cuando iba corriendo como que se hacía así, como que se movía. Ahí está, Pepe, el cielo naranja y la tierra se movía, es lo que vivió este niño la madrugada del pasado domingo. Otra persona también, Pepe, nos contó estos momentos de terribles que vivió aquí luego de que explotara este ducto de gas LP. Ay, no, pues yo ni sabía yo no qué hacer, me salí llorando con mis niñas, con mis hijos, con todos, o sea, fuerte, o sea, no fue muy fuerte porque se oían los tronidos, hasta la tierra se movía, o sea, sí fue muy feo, sí. Gracias a Dios pues no nos pasó a afectar a nosotros, pero a la demás gente sí. Ahí está, Pepe, la tierra se movía, coinciden estos dos testimonios de lo que lamentablemente pues ocurrió aquí en San Pablo, Xochimehuacán, al norte de la capital del estado de Puebla, en donde se ha montado un centro de comando para coordinar todas las acciones de apoyo a la población, encabezadas por supuesto por el gobierno del estado, el municipal y también el auxiliar. Esta es una junta auxiliar, Pepe, en la zona conurbada de la capital de Puebla, de la Angelópolis, y aquí justamente, Pepe, nos encontramos
encontramos para dar seguimiento a esta lamentable tragedia que ocurrió hoy, justamente al filo de las 12 del día. Fue enterrada la persona que lamentablemente perdió la vida a causa de los huachicoleros. Y es que, Pepe, vecinos de este punto nos han comentado que esta zona de San Pablo Xochimehuacán la conocen como la madriguera, la cueva de los ladrones, porque afirman que desde hace más de 8 años aquí se lleva a cabo todo tipo de ilícitos. Afirman que es una tierra de nadie, en donde lo único que manda aquí es el crimen organizado, en este caso los ladrones de combustibles y en de gas LP. Todo apunta, Pepe, a que esta explosión se registró en este predio que, por supuesto, Pepe, no tenía ninguna construcción, era un terreno baldío, pero sí estaba bardeado. Por ello, Pepe, ya las autoridades han iniciado una investigación para dar con el dueño de este predio y dar precisamente seguimiento a esta investigación que amerita el lamentable acontecimiento. Y así, Pepe, las cosas aquí al norte de la capital del estado de Puebla. Muchas gracias, Israel Aldave, muchas gracias a Cristian Ramírez por esta cobertura informativa desde el lugar de la noticia. Estaremos muy pendientes de cualquier novedad que pueda suceder. Muchas gracias, estaremos al tanto, Israel Aldave. Por supuesto, Pepe, continuamos aquí muy pendientes. Continuamos muy pendientes, bien decía Israel Aldave. San Pablo Xochimehuacán es una junta auxiliar del municipio de Puebla. Tenemos comunicación en este momento con el maestro Eduardo Rivera Pérez. Él es el presidente municipal de Puebla. Muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar en comunicación con Grupo Fórmula Noticias. Señor presidente, vaya tragedia la que ahí sucedió y pudo haber sido mucho peor, ¿no cree usted? Así es, Pepe. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Un gusto estar contigo. Y lo mencionas bien. Desafortunadamente, estos hechos que acontecieron ocasionaron la muerte de una persona, 15 personas de ellas también heridas, hospitalizadas, 5 de ellas de gravedad, Pepe. Pero, como bien lo has mencionado, esta tragedia pudo haber sido de mayor escala si es que no se hubiese evacuado a tiempo, tanto por parte de la población y la coordinación de las diferentes autoridades. Imagínate un polígono donde tenían 1,500 personas y que desafortunadamente ocasionó esta explosión que oportunamente fue evacuada en la misma madrugada. La situación sigue siendo difícil. Tenemos entendido que hay todavía por lo menos 14 personas hospitalizadas, 8 de las cuales están graves, según reportan los médicos. Señor presidente. Así es, las cifras han venido variando, el estado de salud de las personas. El número que teníamos en la mañana eran 15 hospitalizadas y el estado de varias de ellas son críticos, incluyendo niños. Tenemos también aproximadamente más de 55 casas que están totalmente destruidas. Tenemos un albergue en donde hemos apoyado para que pueda la gente comer, desayunar, cenar, descansar. Y estamos ya trabajando los 3 niveles de gobierno, Pepe, para poder hacer un recorrido en la zona. Comisión Federal de Electricidad puede garantizar que no vaya a haber también incidentes por los cables que se encuentran rotos, que Protección Civil e Infraestructura también supervisen aquellas casas que sí pueden acceder los pobladores y aquellas que definitivamente no van a poder acceder, para que poco a poco vayamos permitiéndole a los ciudadanos que puedan regresar por algunas de sus pertenencias, y lamentablemente varias familias no van a tener la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, también el gobernador del estado ya anunció un apoyo para reconstrucción, reubicación de las personas afectadas, y por supuesto estaremos trabajando también nosotros de manera coordinada para poder apoyar a las familias afectadas de este lamentable explosión. El gobernador del estado ha decretado 2 días de luto a consecuencia de este accidente, de este incidente que pudo ser, estamos de acuerdo, mucho más grave. Van a ser 2 días de luto, este 1 de noviembre y mañana 2 de noviembre. En total, señor presidente, ¿cuántas viviendas han resultado afectadas? Tengo aquí en la mesa la cifra de 184. Sí, algunas de estas tienen pérdida total, 55 son las que calculamos que tienen y que están absolutamente destruidas.
y podía incrementarse a más de 184 de las que tenemos en este reporte por las afectaciones de vidrios rotos, zaguanes destrozados, vehículos incendiados. Es decir, tenemos que hacer el dictamen de casa por casa. Y en este procedimiento es lo que se inició el día de hoy por parte del área de protección civil estatal y municipal y también por parte de la Secretaría de Infraestructura del Estado y del municipio. Necesitamos hacer un censo de las familias afectadas y de las condiciones de todas y cada una de las casas que se encuentran en el lugar afectado. ¿Sabían ustedes de la existencia de estas tomas clandestinas? ¿Sabían ustedes que a este sitio le llaman La Guarida? ¿Por qué le llaman La Guarida? ¿Quiénes están ahí alojados? La autoridad municipal no tenía conocimiento de esta información. Nosotros, Pepe, yo llevo 15 días en el gobierno municipal. Sin embargo, también hay que decirlo, que esta situación, el estado de Puebla y la capital no está exento de este tipo de delitos. ¿Sí? Esto se origina por un pinchazo, por supuesto por delincuentes que están metidos en esta zona. En el municipio de Puebla tenemos bastantes decenas de kilómetros, tanto de ductos de gas como de combustible que cruzan la ciudad. Y por supuesto hay que llegar hasta sus últimas consecuencias para dar con los responsables y hay que coordinarnos, hay que decirlo. Bien, este es un delito del ámbito federal, hay que coordinarnos los 3 niveles de gobierno, el Estado y el municipio, para que esto no vuelva a suceder en nuestra ciudad y también en el Estado de Puebla. Muchas gracias, presidente, por tomarnos la llamada y hacernos estos comentarios de manera directa a través de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Pepe. Saludos al auditorio. Buenas tardes. Gracias. Igualmente, saludos allá en Puebla, el maestro Eduardo Rivera Pérez. Él es de origen panista, lleva 15 días de haber tomado posesión. El director general de Petróleos Mexicanos Logística, Javier González del Villar, detalló la manera en la que ocurrió la explosión. Presentó imágenes en las cuales se puede ver una pipa con el logotipo de la empresa Hidrogas, ordeñando la toma clandestina. El funcionario dijo que los trabajadores se distrajeron y se asustaron cuando la manguera se zafó. Esto provocó una nube de gas. Los huachigaceros escaparon por miedo. El combustible alcanzó a un transformador cercano y una chispa provocó la explosión. La empresa Hidrogas se ubica muy cerca del lugar de la tragedia, en el kilómetro 3,5 de la carretera federal Puebla-Tlaxcala. Todo esto sucedió en horas de la madrugada, comenzaba la madrugada, 2 de la mañana con 5 minutos de ayer domingo, allá en San Pablo, Xochimehuacán, una junta auxiliar al municipio de Puebla. Es lo que le puedo comentar hasta el momento respecto a estos hechos que tienen, por supuesto, la atención de todo mundo. En la imagen de Telefórmula estamos mostrando todavía algunos indicios de lo que fue en horas de la mañana del domingo, captado por las cámaras, de lo que fue el incendio, lo que provocó pues la explosión, grandes llamas, humo negro en esa zona peligrosa. Una persona muerta, 18 lesionadas, 3 ya fueron dadas de alta. Tenemos las imágenes también de la noche, cuando el fuego puso el cielo, como decía el niño entrevistado por Israel Aldave, naranja, 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 absolutamente naranja. Esto se vivió allá en San Pablo, Xochimehuacán. Nos permite una pausa breve. Regresamos para informar a usted en qué va la investigación de la muerte de Octavio Ocaña, quien apareció muerto con un balazo en la cabeza el sábado, luego de, al parecer, una persecución policíaca. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Otro asunto que también, por supuesto, ha llamado muchísimo la atención se refiere a lo que ocurrió con Octavio Ocaña, conocido también actor como Benito Rivers, de la serie cómica Vecinos. Octavio Ocaña, la tarde del pasado 29 de octubre, murió, tenía 22 años de edad, después de que conducía alcoholizado y una patrulla del Estado de México le pidió que se detuviera, al parecer en las zonas de Ecatepec. Se dio a la fuga Octavio
venía con otras 2 personas y comenzó una persecución policial que terminó cuando la camioneta a bordo de la cual viajaba se estrelló y una bala privó de la vida al actor. Al parecer, según dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la pistola fue disparada por él mismo. Vamos a tener contacto en este momento con Carlos Jiménez, reportero del portal C4 Noticias, quien ha dado seguimiento a este hecho que ha conmocionado al gremio de los artistas de la televisión. Carlos, un saludo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se ha sabido hasta el momento? Ya sabemos que el cadáver de Octavio Caña fue sepultado ya en Villahermosa, Tabasco, pero ¿qué datos tienes tú de la Fiscalía? Porque según la Fiscalía, este hombre se dio a la fuga, era perseguido por una camioneta de autoridades policiales del Estado de México. Él iba en estado de ebriedad, al parecer, según han relatado testigos. ¿Tú tienes los datos? Por supuesto, vamos a comenzar desde que inicia la persecución por la que él se tiene que dar a la fuga. Esto es en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y es luego de que vecinos de Cuautitlán reportan que había en una camioneta hombres que estaban tomando en la calle y que estaban armados. Y precisamente esta camioneta es en la que estaba el actor Octavio Caña, y 2 hombres estaban tomando precisamente en la calle cuando los policías municipales intentan detenerlos, y lo que hace el actor que iba al volante es acelerar para escapar del lugar, Pepe. En mi cuenta de Twitter, @C4 Jiménez, están los videos captados por las cámaras de seguridad del municipio de Cuautitlán, en el que se ve la persecución policíaca. Pepe, es una persecución en la que él acelera por distintos puntos. En algún momento incluso está muy cerca de atropellar a un hombre que está parado a media calle. En otro instante se ve cómo choca, Pepe, con una camioneta de valores, y a pesar del impacto él no se detiene, él continúa su fuga, Pepe. En el camino, según el relato de los 2 hombres que iban con él, Pepe, él saca de la guantera de su vehículo, saca una pistola que llevaba ahí, la tiene en la mano mientras intentan escapar, y en ese trayecto, Pepe, es cuando este actor choca su camioneta, y el momento en que él choca provoca que el arma que tenía en la mano se dispare, Pepe, y se dé un tiro en la cara. Cuando se acercan los policías de Cuautitlán, encuentran, y esto, Pepe, es algo que quiero resaltar, este momento fue grabado por los policías posteriores al momento posterior del choque, y esto ha provocado diversas versiones que se dieron en redes sociales. Lo que se ve en las imágenes es que los policías se acercan, Pepe, y cuando encuentran a este joven herido con un arma en la mano, lo primero que hacen es fotografiar el arma que tiene en la mano, y después meterse a la camioneta, y por protocolo lo que hacen es desarmarlo, quitar el cinturón de seguridad, quitar la palanca de velocidades, ponerlo en parking. Y estos videos, Pepe, es lo que provocaron que después en las redes sociales la gente comenzara a especular y a decir que lo habían dejado morir en el lugar, que habían esperado que se muriera para ponerle una pistola en las manos y fotografiarlo, lo cual, Pepe, no es cierto, porque el actor, ahí, mientras estaba ahí, los policías pidieron la presencia de equipos de emergencia, llegan hasta el lugar equipos de emergencia, se los llevan allá aún con vida, y camino al hospital de Lomas Verdes, eso es donde él finalmente pierde la vida, Pepe. El hombre, es decir, él no falleció a bordo de la camioneta, sino fue en trayecto hacia un hospital. Así es, Pepe, y eso es algo que precisamente ha provocado un cúmulo de versiones de que le sembraron un arma, porque hay una fotografía donde él tiene el arma en las manos, y se pensó en el momento que se empezó a circular esta fotografía en las redes sociales, es que esta fotografía se la habían tomado a él ya sin vida en la camioneta, cuando esto no es así. Se la tomaron cuando acababan de llegar los policías, y ahí se lo llevan con vida de este lugar. Pero el peritaje de las autoridades, el peritaje que ayer ya se dio a conocer por la Fiscalía de Justicia del Estado de México, y que fue hecho ya realmente después de estudiar todas las pruebas que tienen, todas las evidencias, hacer mediciones, hacer las trayectorias y sacar las trayectorias de la bala. Lo que tienen es, Pepe, que el joven actor se dio un tiro con la pistola que él llevaba en la mano. Un solo tiro es lo que lo priva de la vida, es un disparo que le entra por el pómulo derecho, tiene una trayectoria ascendente y le sale por la parte trasera
de la cabeza del lado izquierdo. Todo esto surge, Carlos Jiménez, todo esto surge como duda, porque según se pudo comprobar más tarde, la camioneta tenía un tiro que aparentemente fue hecho por los policías que perseguían a la camioneta, que le tiraron a las llantas, y uno de los tiros pegó en el guardafangos de la camioneta, ¿es correcto? Es correcto, Pepe. De hecho, esto forma parte precisamente de las investigaciones y de las declaraciones y de los peritajes. Ese tiro que tú bien comentas viene de un arma de un policía que lo estaba persiguiendo. Esa pistola fue recuperada y recogida por el Ministerio Público. Fue analizada la pistola y se confirmó que efectivamente de ahí salió este disparo. El policía incluso confiesa y declara ante el Ministerio Público que él intentó darle a una de las llantas y que le dio, como bien lo dices tú, al guardafango, y ahí queda la bala. Se hace un comparativo del arma con el rayado que encuentran en el casquillo y se confirma que efectivamente es esa pistola la que provocó ese único disparo. Son 2 disparos los que hubo en el lugar, el de este policía de Cuautitlán, y el disparo que le quita la vida al joven, que él mismo se lo da, y el casquillo de esa bala, Pepe, lo encuentran entre las piernas del joven, y lo que queda de la bala destrozada se queda en el techo de la camioneta. Hasta ahora todos los peritajes apuntan precisamente a que él intentó, estaba, como tú lo comentaste al principio, tenía presencia de sangre, de alcohol y de marihuana en la sangre, y todo apunta a que él intentó escapar de la policía intoxicado y armado, y precisamente en su fuga chocó y lamentablemente se dio un tiro que le quitó la vida a Pepe. Carlos Jiménez, ¿qué hay de los acompañantes? ¿Por qué no viajaba solo? Fíjate que eso también es parte de las versiones que se empezaron a difundir en las redes y que también provocaron una serie de especulaciones. Se dijo que lo estaban secuestrando estos 2 hombres, se dijo que lo estaban robando, se dijo en algún momento que lo querían secuestrar y que entonces lo tenían amagado y que por eso le dispararon. Sin embargo, ellos mismos confiesan ante la autoridad, y esto después lo confirma el papá del actor. Ellos eran amigos del joven. Ellos lo que cuentan es que es un mecánico y un sastre que eran amigos del joven, que tenían bebiendo y, pues, dicen ellos, enfiestándose desde el día miércoles, que estaban con él, y que pues era parte de la fiesta que estaban tomando, que estaban bebiendo, que se estaban drogando. Ellos lo declaran ante el Ministerio Público. El papá del actor dice que eran 2 hombres que lo cuidaban. Lo que es un hecho es que sí eran conocidos de él, ni lo estaban robando, ni lo estaban secuestrando como se dijo en redes sociales. Era parte de su círculo de amistades. Ellos son de Villa Nicolás Romero, un lugar donde él vivió hace tiempo, y son amigos de hace tiempo del joven actor Pepe. Pues gracias, Carlos, gracias por la información, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, y sí, lo que es un hecho es lamentable la muerte de este joven, pero lo que es un hecho es que fue algo que tristemente provocó al intentar escapar de la policía, aunque las versiones y todo lo que se ha querido y se ha especulado en las redes es que los policías lo agredieron. Esto sustentado con peritajes, y no solo con lo que se dijo en redes sociales, sustentado con peritajes, es que él se murió desafortunadamente por un disparo que se provocó él solo, Pepe. Gracias, Carlos Jiménez. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, por supuesto, un saludo a la auditorio. Gracias, igualmente, gracias a Carlos Jiménez, reportero del portal C4 Noticias. Vamos a Tabasco, donde hubo un multitudinario adiós, precisamente a Octavio Ocaña Benito Rivers, de la serie de televisión cómica, serie Los Vecinos. Estamos contigo, Pedro Cano, tenemos toda la atención a lo que nos informes. Ya fue sepultado. Así es, buenas tardes, Pepe. Ayer por la noche arribó a Villahermosa esta carroza fúnebre que trajo sus restos desde la Ciudad de México, y ciertamente no fue un arribo común. Se calcula que alrededor de entre 2,000 y 3,000 personas esperaban este acceso en la capital tabasqueña. Además, acompañaron el recorrido hasta el panteón privado, donde otro numeroso grupo de familias ya esperaban los restos del joven actor de 22 años de edad, a quien recibieron lo mismo entre aplausos, porras, pirotecnia y algunas cartulinas en que exigen justicia e investigación de lo ocurrido la tarde del pasado viernes. Después de celebrarse la mañana de hoy una misa de cuerpo presente, el cortejo fúnebre partió hacia el lugar donde poco antes de las 11
fue sepultado el actor tabasqueño, popularmente conocido como Benito Rivers, por este personaje que encarnó en la comedia Vecinos. Este joven actor empezó a los 5 años de edad y actualmente se mantenía vigente a través de esta serie. El cortejo fue encabezado por sus padres, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, sus hermanas y su novia, quienes agradecieron a familiares y amigos el apoyo mostrado, pues no solo llegaron sus propios fans tabasqueños, sino llegaron inclusive algunos desde el vecino estado de Chiapas. Fue tal la multitud que se congregó desde la noche de ayer afuera de este panteón privado que se dispuso un dispositivo de seguridad, se limitó el acceso a familiares, a amigos muy cercanos, y la familia permitió el acceso a la prensa. Ya cuando era sepultado, se retiró del féretro un sombrero y en su lugar fueron colocados un rosario de madera y una playera del equipo Pachuca con el número 10, pues Octavio había probado suerte en el fútbol en este club, aunque se conocía más su afición al Cruz Azul. Su padre afirmó que así cumplía con traer el cuerpo de su hijo a Tabasco, y ahora que se van a abocar a buscar justicia, pues no reconocen la versión que han dado las autoridades del Estado de México. Dijo que inclusive en esta búsqueda de justicia va a pedir el apoyo de su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que, insistió, el caso de su hijo no quede impune. Sí, porque según tengo entendido, Pedro Cano, Octavio Pérez, el padre de Octavio Ocaña, dijo estar inconforme pues con la versión que ha dado a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que señala que el actor se autodisparó. Dice que él le va a rascar y que no va a descansar hasta que no se sepa toda la verdad, y que si es necesario le pedirá apoyo al presidente de la República, que es su paisano tabasqueño. Tengo la parte donde Octavio Pérez, el papá de la víctima, hace estas declaraciones hoy en la mañana. Gracias. No me preguntan de armas porque eso no existe. Esas son cosas que la inventaron. Okay. Los pinches chinos que meten cosas para no sé. Fue algo sembrado entonces. Claro que fue algo sembrado, por supuesto. ¿Y daste las últimas consecuencias legalmente ante esta situación? ¿Quién lo cuidaba? Y ellos son los que traen armas. Él no trae armas. Señor, ellos sí. Legalmente irá hasta las últimas. Y usted evidentemente como papá, señor, estoy destrozado. Claro. Y eso va para todos los padres, que han perdido un hijo como yo. Eso va para todos los padres de familia, que están expuestos nuestros hijos por esta pinche política que tenemos y por esta chingada policía, porque son los policías corruptos los que hacen esta mal. Es lo que declaró Octavio Pérez, el padre de la víctima, justamente en el momento del funeral, en el momento en que era sepultado en el Panteón Jardín, allá en Villahermosa, Tabasco. Pues gracias Pedro Cano, por la información desde Villahermosa, Tabasco. Pepe, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues no olvide usted que mañana es el 2 de noviembre, el Día de Muertos, y bueno, pues es el día de los grandes rituales en los panteones. Por supuesto, no estamos al margen de todo esto. Javier Navarro hizo un recorrido panteonero y nos trae esta historia. Con gran aceptación se tuvo entre los habitantes de esta Ciudad de México el que en esta ocasión pudieran retomar la tradición de visitar a sus familiares difuntos en los panteones de esta capital del país durante la celebración de estos días de muertos, después del que el año pasado permanecieron cerrados estos lugares durante estas fechas debido a la pandemia del COVID-19. Esto se tuvo en lugares como el Panteón del Pueblo de San Juan de Aragón de la Alcaldía Gustavo Madero, donde se abrieron las puertas este 1 de noviembre y permanecería abierto toda la noche para que los visitantes hagan en este sitio con cientos de veladoras el alumbramiento para el camino de las almas que vienen a visitarnos y permanezcan estas fechas junto a nosotros. Una de las personas que visitó este lugar, Luis Gabriel Nájera, mencionó que regresar a estos sitios da mucha felicidad y gracias a toda la gente que se ha cuidado en esta pandemia se ha podido retomar estas tradiciones, porque de lo contrario hubiera seguido todo igual como el año pasado. Da mucha felicidad a mucha gente porque después de tanto tiempo que no podíamos venir aquí a estos a ver a nuestros familiares, hoy que se nos da la oportunidad gracias a toda la gente que pues se cuidó, ¿no? Porque si no, pues,
siguiéramos igual, ¿no? Esta apertura que se logró al continuar la Ciudad de México en semáforo epidemiológico color verde también se recibió muy bien por parte de los vendedores de flores, los que, como la señora Guadalupe Hernández, dijo que la economía estaba muy canija, pero todo, gracias a Dios, ya se está tranquilizando. Pues que está bien, ¿no? Porque la economía estaba bien canija. Y pues gracias a Dios ya todo está tranquilizando para que podamos volver a estar un poco mejor. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, se informó que por las festividades de los Días de Muertos, desplegó un operativo de vigilancia en vialidad en los 120 panteones de la Ciudad de México, con 7.400 policías, con 1.319 vehículos, como patrullas, motopatrullas, ambulancias y un helicóptero de la corporación, para que esta celebración se pueda llevar a cabo sin incidentes y hasta los visitantes puedan cantar a sus familiares difuntos. Lloré sobre la tumba de mi padre. No sé, yo no soy cobarde, pero ya no me aguanté. Sentí sentimientos, el recuerdo de mi viejo me partía el corazón. Con imágenes de Uriel Rivas y Julio César Reyes, reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Hagamos una pausa, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con usted para informar todo lo que está ocurriendo en Glasgow, en Escocia, donde ha comenzado la cumbre COP26. Una cumbre de líderes mundiales para abordar el tema del cambio climático y la amenaza que para el mundo significa el no tomar todas las precauciones para que el cambio termine por sepultarnos. Ha dicho el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas que esto va en serio. En un momento regresamos. Bueno, debo informarle a usted que este fin de semana en Roma, en Italia, México participó en la cumbre del G20, de las 20 economías más poderosas del planeta. Hubo intensas negociaciones. Fueron, según se reporta, cerca de 60 horas continuas en las cuales se lograron acuerdos de vacunas, cambio climático, migración, compromisos como, por ejemplo, avanzar en el reconocimiento universal de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. La delegación mexicana también logró el acuerdo del grupo de los 20 para facilitar el acceso a los fondos para proyectos de adaptación al cambio climático. Esto es lo que se reporta a través de Radio Naciones Unidas. Era la primera cumbre presencial del G20 desde el inicio de la pandemia y la foto de familia inicial era un homenaje a los sanitarios. Uno de los temas principales de este fin de semana en Roma ha sido precisamente la gestión de la crisis sanitaria. Sobre todo se ha puesto énfasis en la desigualdad de la vacunación entre países ricos y pobres. Me gustaría destacar que a pesar de las decisiones del G20, no todos los países necesitados aún han accedido a las vacunas y a otros recursos vitales. Esto creo que se produce, entre otros motivos, debido a la competencia desleal, al proteccionismo y a la renuencia de algunos países, incluidos los del G20, de reconocer mutuamente las vacunas y los certificados de vacunación. La vacunación de ciudadanos de muchos de los países del G20 asciende al 70%. Mientras en algunos países africanos la inmunidad no llega ni al 5%. Tras la cumbre en Roma, el reto es claro. Hay un compromiso para llegar a una inmunización de 70% de la población de cada país hasta junio de 2022. Otras medidas se han anunciado en este G20. Los países han ratificado un impuesto mínimo de sociedades a los multinacionales del 15% independientemente del lugar de su sede. A pesar de la ausencia de los líderes de China y Rusia, se ha lanzado un mensaje político común sobre el calentamiento global.
Por primera vez, los países del G20 se han comprometido con tener a mano el objetivo de contener el calentamiento global dentro de 1,5 grados, con una serie de acciones inmediatas de trabajo a mediano plazo. Más allá de los acuerdos, en las redes sociales llamaba la atención la caravana de coches de la delegación estadounidense justo en una cumbre climática. Otros se fijaban en la bienvenida de la máxima representante de la Unión Europea al primer ministro británico tras el Brexit. Un fin de semana en el que las mascarillas han aparecido y desaparecido en los rostros de los líderes políticos en cuestión de segundos. Mientras tanto, en las calles de la capital italiana, miles de manifestantes salían a protestar contra la dirección social y económica que está tomando el mundo. Por cierto, en este contexto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió en redes sociales haberse tomado selfies, haberse tomado fotografías con los principales líderes mundiales. Mostró sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, con la viceprimera ministra Chrystia Freeland, también con el presidente de la Comisión Europea, con la presidenta, perdón, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la canciller alemana, quien ya va de despedida, Angela Merkel, con el primer ministro de la India, Narendra Modi, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, incluso platicó con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quien le reiteró la importancia de avalar cuanto antes las vacunas Sputnik y CanSino que se han aplicado en México. 4 millones de vacuna CanSino y 7 millones de vacuna Sputnik a mexicanos. Estamos hablando de 11 millones de mexicanos a los cuales Estados Unidos y algunos países de Europa no les dan el permiso para que puedan transitar. Terminó la cumbre de Roma y terminaron las selfies, las fotos que mandó Marcelo Ebrard, que hicieron, que estuvieron ahí en las redes sociales, y de ahí Marcelo Ebrard y los jefes del G20, los líderes del mundo occidental, se trasladaron inmediatamente a Glasgow, la capital de Escocia, donde se abren las discusiones de la cumbre climática con una serie de advertencias que urgen una acción por parte de todas las naciones. ¿Por qué? Porque el cambio climático ya está devastando al mundo, según lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos. Estamos cavando nuestra propia tumba, advierten los líderes de la organización, el líder de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario general, al decir que los efectos del calentamiento del planeta se están sintiendo desde las profundidades del océano hasta las cimas de las montañas. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está llevando a la humanidad al borde del abismo. Nos enfrentamos a una dura elección: o la detenemos o nos detiene a nosotros, dijo el secretario general de la ONU durante la inauguración. Es hora de decir ya basta. El máximo responsable de Naciones Unidas agregó que la cumbre climática debe servir para mantener vivo el objetivo de los 1,5 grados del Acuerdo de París, y para ello hay que recortar las emisiones un 45% para 2030. We are digging our own graves. Estamos cavando nuestra propia tumba, añadía Guterres, que dijo que los recientes anuncios climáticos pueden dar la impresión de que estamos dándole la vuelta, pero esto es una ilusión, ya que el planeta se dirige hacia un aumento de las temperaturas de 2,7 grados a finales de siglo. El primer ministro de Reino Unido inauguró la cumbre, en la que también ha intervenido este lunes el presidente de Estados Unidos. Boris Johnson, haciendo un símil con una película de James Bond, instó a los participantes a hacer de la cumbre de 2 semanas el momento en el que la humanidad comience por fin a desactivar la bomba del cambio climático. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. Si no nos tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos lo hagan mañana. En la misma línea fue el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. There's no more time to hang back or sit in the fence or argue amongst ourselves.
No tenemos más tiempo para quedarnos atrás o sentarnos en la baranda o discutir entre nosotros. Este es el desafío de nuestras vidas colectivas, la amenaza existencial a la vida humana tal como la conocemos. Cada día que nos retrasamos, el coste de la inacción aumenta. Esta cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático debería haberse celebrado entre el 9 y el 19 de noviembre de 2020, pero debido a las condiciones de la pandemia hubo de posponerse para estas fechas. Hoy, 1 de noviembre y hasta el próximo 12 de noviembre en Glasgow, en Escocia. Tenemos comunicación y lo agradezco muchísimo, me gusta mucho la idea de entrar en contacto con la doctora Beata Bonia. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Beata, analista de todas estas cuestiones, mucho tendrías que comentar con nosotros la importancia de esta cumbre de Glasgow, de la COP26, y claro, las conclusiones que te hayan parecido más relevantes en la reciente cumbre del G20 que terminó justamente ayer allá en Roma. ¿Cómo estás, Beata? Muchos saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Efectivamente, tenemos días muy intensos. Primero con el fin de semana en Roma, con la cumbre G20. Decepcionante resultado, lo ha mencionado directamente Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, al referirse precisamente al tema, a los acuerdos sobre el cambio climático que se han tomado en G20. Y en breve, en un momento más sobre este tema, pero por otra parte tampoco debemos desprestigiar la G20 en este sentido de que los líderes han mencionado claramente que hay una recuperación económica sólida en esos tiempos ya, digamos, de pandemia tardía o post-pandemia, lo cual pues nos debería llevar a cierto optimismo. Hay ciertos compromisos también en los temas relacionados con la vacunación, compromisos, yo diría, importantes de los líderes de países más importantes que tienen esa capacidad de distribuir también la vacuna a los países menos desarrollados, sobre todo en África. Entonces, resultados mixtos de G20, y desde Roma, pues efectivamente casi todos han viajado a Glasgow, a la cumbre climática que ha iniciado hoy, con ese despliegue de los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno que han llegado a la cumbre COP26. Es la cumbre más importante desde hace varios años, que se celebra y además se celebra de forma presencial. Tenemos 120 jefes de Estado y de Gobierno que han pronunciado, algunos de ellos ya sus discursos o los pronunciarán mañana. Es otro día, el segundo día de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno. Hemos visto este primer día efectivamente los discursos de Antonio Guterres, de Boris Johnson y del presidente Biden llamando a acción. A esos discursos yo añadiría también a Ursula von der Leyen, que también tuvo su momento precisamente este primer día en la cumbre COP26, presentando pues los compromisos muy ambiciosos de la Unión Europea. En este contexto tenemos un grupo claro de los países que sí se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 50-55%, es caso de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y en otro, se puede decir, extremo, tenemos a los países que no lo han hecho. Y aquí yo destacaría el discurso y la presencia del primer ministro de la India, Narendra Modi, quien dijo claramente, la India puede comprometerse con ciertas limitaciones de gases de efecto invernadero, pero la verdad hasta el año 2070 no vamos a conseguir la neutralidad climática. O sea, imagínense, faltan 50 años para que India sea un país climáticamente neutral, mientras que en caso de los ambiciosos, eso se reduce al año 2050. Entonces, ese primer día nos indica que la verdad es que los compromisos de este COP26 no van a ser tan ambiciosos como se esperaba, y tendremos que esperar los siguientes 5 años para la siguiente COP de revisión, para que los líderes retomen eventualmente sus compromisos y los analicen de nuevo y quizás se comprometan a los objetivos mucho más ambiciosos. Creo que los tiempos de las dudas y de la inacción están comenzando a quedar atrás. La sociedad del mundo está presionando a las naciones más poderosas para que cumplan con estos acuerdos. Tal parece que los compromisos de París pues van a quedar rebasados y con mucho por incumplimiento. Hemos observado algunas imágenes llegadas desde Glasgow,
donde ambientalistas y activistas en ese sentido, como Greta Thunberg, han estado presionando y protestando en frente de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Glasgow poco antes de que se iniciara justamente este cónclave. Sí, efectivamente, yo diría que aquí tocas, Pepe, un punto súper importante. La sociedad civil está con sus demandas sobrepasando en muchos países los compromisos que hacen los gobiernos, que son muy conservadores en muchos sentidos y para asumir los compromisos de compromisos climáticos. No es solamente sociedad civil, yo diría que también las empresas, el sector privado está también cada vez más consciente de la necesidad de ajustarse a esta nueva situación internacional y climática sobre todo, y varias empresas del sector automotriz, por ejemplo, ya han hecho varios compromisos de desarrollar autos eléctricos, por ejemplo. Hay incluso empresas del sector, digamos, del petróleo, o sea, el más conservador se podría decir en ese contexto, que también han hecho compromiso de cambiar, digamos, su portafolio de negocios para precisamente ser climáticamente neutrales lo antes posible. Y lo hemos visto en el contexto de varias empresas, sobre todo europeas, pero también con presencia internacional. Así que yo creo que aunque los gobiernos, muchos de ellos, como por ejemplo el gobierno mexicano, el de la India, el australiano, incluso que no es tan favorable a compromisos ambiciosos, van a tener que cambiar en pocos años realmente esa política conservadora y bajo presión de la sociedad civil, de también el mundo de los negocios, pues realmente ir cambiando, digamos, su forma de pensar en la política climática. Y es lo que seguramente en unos pocos años nos dará los nuevos compromisos mucho más ambiciosos que nos permitirán pues cambiar ese mundo. ¿Qué significa eso? Pues reducir efectivamente ese calentamiento global a que no sea superior a 1.5 grados, ¿no? O sea, frente a las temperaturas de la época preindustrial. Es un objetivo muy ambicioso, pero un objetivo que si sumamos todos los esfuerzos se puede lograr. Los 4 países son claves, no cabe duda: Estados Unidos, China, bueno, mejor dicho, China, que tiene las emisiones más grandes, es de hecho 15% de las emisiones, perdón, 28% de las emisiones globales, Estados Unidos 15%, después tenemos India y obviamente el bloque de la Unión Europea con 8%. Son 4 actores claves, de estos 2 sí están claramente en la mesa, Estados Unidos y Unión Europea, 2 están por ahí pendientes. Yo también diría que el ambiente tenso en el contexto político no ayuda a forjar un buen acuerdo en esta cumbre de cambio climático. Conocemos la situación de hoy, tensiones entre Estados Unidos y China efectivamente no quiere pues jugar el juego de Estados Unidos tampoco en el contexto climático, lo cual dificulta una mayor ambición en esta situación. Rusia es otro jugador interesante, importante, que anunció ya que su neutralidad climática no va a llegar antes de 2060 y que efectivamente va a realizar sus objetivos climáticos, pero de acuerdo con su propia agenda, sus propios planes y no ajustándose a lo que quiere el Occidente. Entonces hay esa confrontación entre este eje, digamos, de relaciones China-Rusia versus Occidente, que hace que los compromisos climáticos a nivel global hoy en día sean mucho más difíciles que hace 15 años, que hace 5 años de 2015. Ahora bien, hay algo positivo. Hace un año, en esa misma fecha, aún teníamos como presidente a presidente Trump. Y además Estados Unidos no estaba en el Acuerdo de París, del cual pues precisamente el presidente Trump sacó a los Estados Unidos. Entonces, hoy en día ya los Estados Unidos están en la mesa y yo creo que al menos eso hay que apreciarlo. Muchas gracias, Beata. Gracias por estos comentarios compartidos con Grupo Fórmula. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Beata Boña, doctora, especialista en temas de relaciones internacionales, catedrática del Tecnológico de Monterrey. También le voy a informar a usted que a partir de este día, 1 de noviembre, México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por este mes precisamente. Óscar Zúñiga tiene la información. Informa.
Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir al corte, a los mensajes, le comentábamos que desde hoy y el mes de noviembre, nuestro país va a presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y va a haber 3 eventos insignia, 3 eventos determinantes en estos 30 días. Se van a organizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los debates hacia la corrupción, la desigualdad, la inclusión, los conflictos armados, temas que, por cierto, llevará en su agenda el presidente de México cuando se presente el día 9. Los otros 2 debates que va a impulsar México en el Consejo de Seguridad serán el tráfico ilegal de armas y el rol de diferentes órganos de las Naciones Unidas en la paz del planeta. También durante la presidencia de México, se van a comentar la asistencia humanitaria a personas en contextos de conflicto, en fin, la situación en Medio Oriente. Parte del anuncio lo hizo el nuevo presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por noviembre, el mexicano Juan Ramón de la Fuente. Las prioridades que México presentó en su candidatura están sustentadas en los principios constitucionales de la política exterior de México y en la Carta de las Naciones Unidas, los cuales serán las guías que normen nuestro trabajo durante nuestra presidencia. Resalto el interés por favorecer y fortalecer la diplomacia preventiva, por poner el bienestar de las personas en el centro de nuestra acción, la protección de civiles, la promoción de un enfoque integral que considere el impacto de las armas pequeñas y ligeras en la paz y la seguridad internacionales, la defensa del Estado de Derecho, que todas las decisiones del Consejo se apeguen al derecho internacional y en línea con nuestra política exterior feminista, nos proponemos avanzar en la agenda de mujeres, paz y seguridad. La voz de mi país ha sido clara al afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas son temas fundamentales en la labor del Consejo, por lo que continuaremos impulsando estos principios para seguir mejorando los métodos de trabajo de este órgano en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto, la atención en México estará puesta en la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, repito, el próximo día 9 de noviembre. Usted sabe, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas está integrado por 15 miembros, 5 permanentes que son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, que tienen además poder de veto, y hay otros 10 países, entre ellos México, que ocupan puestos no permanentes. Los puestos no permanentes corresponden 5 para los estados de África y Asia, 1 para los estados de Europa Oriental, 2 para los estados de América Latina y el Caribe, uno de los cuales ocupa México, 1 para los estados de Europa Occidental y otros estados. Esto es lo que es el contexto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, presidido por nuestro país en este mes. Tenemos el cristalazo en este momento, en contacto con mi compañero Rafael Cardona. Él se quedó muy impresionado con las selfies, las fotografías que tuvo a bien tomarse el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que pues también anda en campaña, pero a nivel internacional, como lo veremos más adelante, igual que Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Son los 2 aspirantes con más posibilidades en el proceso de sucesión presidencial de 2024. Pero
Pero vamos esta noche con Ebrard, vamos con Rafael Cardona y qué le ha parecido todo este tour de promoción también personal sin duda. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Pepe, mucho gusto en saludarte, un saludo para ti y para todos. Pues mira, Pepe, ahora que mencionabas a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard en su condición de aspirantes a la candidatura, yo creo que todo es una cuestión de geografía, porque mientras Claudia Sheinbaum puede ir a la colonia Roma, Marcelo se va a Roma y ahí en Roma se codea, alterna, habla, saluda, platica con los grandes líderes del mundo. Pero ahí también hay una diferencia. No creo que ninguno de los grandes líderes del mundo lo haya ido a buscar. No me imagino al señor Biden diciendo, perdón, sorry, pero acabo de ver a mi amigo Marcelo y me voy a ir a tomar una foto con él. Creo que es una cuestión de ópticas y de proporciones y que, bueno, cada quien juega las cartas que tiene y cada quien se promueve como su posición le permite promoverse. Pero lo que a mí me ha parecido muy extraño de Marcelo Ebrard es que a través de su oficina de comunicación nos haya dicho que no estaba actuando en nombre del gobierno de México. Y eso me parece pues realmente difícil de comprender. Y para no caer en una imprecisión, tengo aquí en mis manos el comunicado del 31 de octubre de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dice textualmente: a nombre de la CELAC, el canciller Ebrard llamó a que se destinen 100,000 millones de dólares anuales para que países en desarrollo puedan cumplir metas de adaptación y mitigación del cambio climático. Esto, más allá de un error en la oficina de comunicación del señor Ebrard, me parece que tiene un fondo mucho más importante. Este asunto de la CELAC es algo que le importa personalmente al señor Ebrard, porque él está peleado también personalmente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y entre los países afines a la Cuarta Transformación en América Latina, como son Bolivia, Argentina, en fin, ya sabemos cuáles, Venezuela, todo esto, le han metido en la cabeza al gobierno mexicano que la CELAC debe sustituir a la OEA. Pero eso tampoco autoriza a que en el nombre de una organización internacional se utilice la representación nacional. El señor Ebrard no es ni siquiera presidente pro tempore de la CELAC, porque ese cargo ya terminó. Ya México no preside la reunión, la asociación esta de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, si él está en la reunión del G20, que es una reunión en donde están los grandes países y otros no tan grandes, que es un poco lo que pasa con el Consejo de Seguridad, donde hay 5 de primera y otros tantos de segunda o hasta de tercera. Bueno, pues está él ahí porque no está el jefe del Estado. La invitación, evidentemente, en el G20 se reúnen los jefes de Estado, auxiliados por sus ministros de Relaciones Exteriores o como se llame en cada país. Pero Marcelo Ebrard no puede públicamente decir que en el nombre de la CELAC está pidiendo 100,000 millones de dólares anuales para lo que sea. Primero, porque no la representa. Segundo, porque él debería hablar en nombre del gobierno de México. Y tercero, porque esa petición de 100,000 millones de dólares para sembrar arbolitos o para lo que sea, solamente, Pepe, produjeron 100,000 millones de carcajadas. Pero eso sí, la egoteca se hizo más grande. Gracias, Rafael. Gracias por este cristalazo. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, Rafael Cardona,
con su cristalazo. En un momento, después de corte, vamos a informar a usted que se han detectado casos de dengue en la caravana de migrantes procedente de Centroamérica, mayoritariamente también de algunos que vienen de países del Caribe. Pero también lo más importante es que la Guardia Nacional disparó a una camioneta con migrantes y se reporta un dominicano muerto. En un momento, detalles. Bueno, pues en la contienda, porque esto no lo podemos aislar del tema de la sucesión presidencial. En la contienda previa, claro, ya pusimos a Marcelo Ebrard y todo lo que hizo con los jefes de los países más ricos del planeta recientemente en la reunión de Roma del G20 este fin de semana pasado. No podemos dejar atrás a Claudia Sheinbaum, a la doctora Claudia Sheinbaum, que también anda de tour. Se ausentó de la Ciudad de México desde el viernes para realizar presencia en distintos estados de la República Mexicana. Sus visitas iniciaron, le digo, en Campeche, a donde acudió para participar en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República y hablar acerca de la vacunación del COVID-19. El sábado, la doctora Sheinbaum estuvo en Guanajuato y compartió un video de su viaje. Se trasladó en calidad de jefa de gobierno y aseguró que el costo de sus viajes no fue cargado al erario. Ayer domingo, Claudia Sheinbaum asistió a la toma de protesta de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Según la agenda oficial, el viernes asistió a la toma en forma presencial al Gabinete de Seguridad y el sábado y el domingo lo hizo de manera virtual. Y hoy acudió como invitada a la toma de posesión de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Tenemos la comunicación en este momento con el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de Grupo Fórmula Noticias. ¿Qué te parecen las giras de los presidenciables, específicamente la gira de la doctora Claudia Sheinbaum, que anda muy placeada del brazo del presidente de la República? Muchos saludos, José Antonio Crespo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Pepe. Igualmente, pues efectivamente, como la campaña ya empezó, el banderazo lo dio hace algunos meses López Obrador, a 3 años de la elección y a 2 años, digamos, de la nominación del candidato. Bueno, pues ya están haciendo lo suyo los dos presidenciables. Tanto Marcelo Ebrard, que está aprovechando los viajes de trabajo que tiene, que ahí sí, claramente él tiene que estar presente en esos foros, sobre todo cuando López Obrador se resiste a ir a esos foros que son de jefes de Estado. Bueno, pues va Marcelo Ebrard y aprovecha para platicar, para tomarse fotos, para mandar de alguna manera pues la presencia que tiene con los jefes de Estado. Pero Claudia Sheinbaum pues está buscando pretextos para salir de la capital. El trabajo de Claudia Sheinbaum está claramente en la capital, pero tiene que estar viajando por todos lados para darse a conocer, porque busca la presidencia. Buena parte de la nación no la conoce más que como jefa capitalina. Entonces tiene que hacer presencia y busca cualquier pretexto. Por supuesto, no es criticable que vaya a la toma de posesión de alguna gobernadora pues de su partido, que vaya a acompañar en alguna cosa al presidente si se supone que hay algún tema importante, pero lo que estamos viendo es que más bien son pretextos. Está buscando pretextos para ir a los diferentes estados, a las diferentes entidades de la República, para darse a conocer como parte de su campaña presidencial de aquí a 2 años. ¿Eso en sí mismo está mal? Pues no, pero tiene que tener cuidado porque hay una parte de la legislación electoral que dice que se puede caer en actos anticipados de campaña. Y en esos actos anticipados de campaña ya ha ocurrido, la sanción es quitarles la candidatura. No creo que vaya a ocurrir en este caso por tratarse de la candidatura presidencial, pero el hecho es de que allí hay una disposición que se tiene que manejar con mucho cuidado. Desde luego, esta disposición dice que tú no puedes pedir el voto para nadie, para ningún candidato, mucho menos para ti mismo, pero tampoco para tu partido. Ahí tiene que tener mucho cuidado Claudia Sheinbaum. Pero también esta disposición, Pepe, dice que no puedes hacer promoción
de alguna causa relacionada con tu partido o con tu gobierno. Ahí tiene que tener más cuidado porque se puede considerar como actos anticipados de campaña y por lo menos se puede meter en algún tipo de litigio con el INE. Entonces, que salga, bueno, pues está saliendo, repito, buscando cualquier pretexto. Lo de la FIL de Guadalajara, pero también el paso previo en Guanajuato para que le registren para ir a la FIL, y va a estar buscando todo tipo de actos, de acontecimientos en distintos estados de la República para desde ahora hacer su campaña presidencial. Siempre y cuando no use recursos del Estado, ella dice que no, y siempre y cuando no haga alguna apelación o invitación al voto a su partido, a ella misma o algunas causas de su partido, no estará incurriendo en actos anticipados de campaña. Pero la frontera es muy pequeña, Pepe. La frontera es muy tenue. Tiene que tener cuidado porque si no la pueden demandar por ese lado. Pues gracias, José Antonio. No cabe duda, muy relevante políticamente la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. Efectivamente, para nadie es un secreto que está en abierta campaña, preparando para lo que pueda venir y que, por supuesto, en ese sentido la pueda beneficiar. Así es, Pepe, y lo va a estar haciendo todo el tiempo. Vamos a estar viendo todo tipo de pretextos, desde los más irrelevantes hasta algunos más importantes, para estar recorriendo todo el país, mientras deja encargado aquí en la capital, me imagino, a Martí Batres, llevando a cabo, digamos, las labores normales de la capital. Ella va a estar de viaje. Muy bien, muchas gracias, José Antonio Crespo. Como siempre, es un placer saludarte. Con mucho gusto, Pepe, nos vemos. Claro que sí, nos vemos. El doctor José Antonio Crespo, analista político. También en lo político le voy a informar que en una sesión donde los priistas cuestionaron a Quirino Ordaz Coppel, hasta anoche gobernador del estado de Sinaloa, dice que en el PRI están, que Quirino Ordaz está más que preocupado por buscar una chamba, y el Consejo Político Nacional del PRI rechazó otorgarle permiso al exgobernador de Sinaloa para aceptar el cargo de embajador de México en España y mantener su militancia. Como parte de las consideraciones, expresó que el nombramiento busca dividir a la alianza, va por México e incluso al propio partido. Si, a pesar de las decisiones asumidas este domingo por el órgano partidario, Quirino Ordaz acepta la invitación que le hizo el 10 de septiembre el presidente López Obrador, se le iniciará un proceso de expulsión desde la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Quirino Ordaz concluyó su gestión. Rubén Rocha Moya de Morena tomó posesión del cargo de gobernador de Sinaloa y Quirino Ordaz está esperando ser recibido por el Senado para buscar el beneplácito y la aprobación para convertirse en el próximo embajador de México en España, como es la voluntad del presidente. Esto a los priistas no les gustó y amenazan, 1, con no darle permiso, 2, si se da el caso, no votar por él en el Senado, y 3, expulsarlo del Partido Revolucionario Institucional. También le informo que Indira Vizcaíno ya es la gobernadora del estado de Colima, también tomó ya posesión. Nos permite una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos en este momento la comunicación con mi compañera Lisette Cuello. Tiene toda la información relacionada con la marcha de la caravana migrante. Ha trascendido que la Guardia Nacional disparó contra una camioneta a bordo de la cual viajaban migrantes. Ahí murió un cubano. Iba con otros 13 migrantes. La camioneta recibió disparos. Esto es en Pijijiapan, en el estado de Chiapas. La caravana viene desde Tapachula, Chiapas. En Pijijiapan fue el incidente. Lisette Cuello, te escuchamos con atención. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, como lo comentas, pues el día de hoy partió esta caravana que descansó en Mapastepec rumbo a Pijijiapan. Ellos se quedaron en la comunidad de Valdivia, ya muy cerca de la cabecera
municipal. Algunos vienen pues ya muy cansados, son 148 kilómetros de los 246 que han recorrido previo pues para llegar a los límites de Oaxaca. Sin embargo, el día de ayer, domingo, ocurrió un incidente en donde elementos de la Guardia Nacional realizaban un operativo en el municipio de Pijijiapan cuando pues pidieron el alto a un vehículo que llevaba 13 personas que ingresaron al país de manera ilegal, y al no detenerse y pues los elementos de la Guardia Nacional dicen que pasaron muy cerca de ellos, pues abrieron fuego y lamentablemente pues hay un migrante muerto y 2 más resultaron con lesiones. Este incidente se dio sobre la carretera de terracería del ejido Echegaray y a Margaritas, ya en el municipio de Pijijiapan. Este vehículo transportaba a 13 personas, 8 cubanos, 3 de nacionalidad de Ghana, un brasileño y uno más no identificado. Los elementos de la Guardia Nacional, pues te repito, utilizaron sus armas de cargo para realizar la inmovilización de este vehículo particular que había acelerado, señalan ellos, contra los agentes, y bueno, fue cuando abrieron fuego. Ya servicios periciales arribó al lugar de los hechos este domingo. El incidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde y bueno, pues trasladaron a las personas que quedaron lesionadas a lo que es el hospital de Pijijiapan para darles la atención médica. Y bueno, únicamente también te comento, Pepe, que ya decidieron cambiar de ruta esta caravana que siempre se iba por el lado de Oaxaca. Ahora pretenden llegar hasta Tuxtla Gutiérrez y se espera que lo hagan pues muy probablemente para el próximo viernes, Pepe. Lizeth Cuello, esto en cuanto a la caravana y este incidente que tendrá que ser aclarado precisamente por la Guardia Nacional. Los motivos que llevaron a utilizar las armas de cargo en contra de esta camioneta a bordo de la cual viajaban migrantes. Pero hay otro asunto que tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración, el cual está informando que se han detectado 6 casos de dengue entre integrantes de la caravana migrante que va de Mapastepec, como tú bien dices, rumbo a Pijijiapan. Así es, Pepe. De hecho, pues también ya el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una tarjeta informativa en donde presentan 6 casos de dengue entre estos integrantes de la caravana migrante. Y bueno, pues lamentablemente son 5 menores de edad, uno de ellos de gravedad con dengue hemorrágico, que está internado en el Hospital Rural de Mapastepec. Y bueno, los acompañantes adultos, 3 de ellos se negaron a recibir atención médica con el argumento pues de que la caravana va a continuar su camino y no se quieren quedar atrás. El Instituto Nacional de Migración pues ya aseguró que se coordinó con las autoridades de salud con la finalidad pues de proporcionarles atención médica y establecer las medidas necesarias obviamente dentro de la caravana. Y bueno, pues ya Migración también reiteró el llamado a los integrantes de este éxodo a que acepten precisamente pues esta ayuda y que les están brindando de las tarjetas de visitante por razones humanitarias, en especialmente a las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Pero ellos pues han señalado, Pepe, que no se detienen y que bueno, pues ni estos casos de dengue pues tampoco los van a detener. Gracias, Lizeth Cuello, por la información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas noches ya, Lizeth Cuello desde Chiapas. También le voy a comentar a usted que hubo una explosión en Medellín de Bravo, esto es en Veracruz, que dejó 4 heridos. Carlos Navarrete, tú tienes la información, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buena noche. Efectivamente, el saldo fue de 4 personas lesionadas, una de ellas con quemaduras de gravedad en el 70% de su cuerpo, quemaduras de 2º y 3er grado. Ocurrió durante la madrugada de hoy lunes en una comunidad que se llama El Moralillo, en el municipio de Medellín de Bravo. Según refieren testigos, un hombre no identificado ingresó a la estación y le prendió fuego a uno de los tanques que sirven para despachar este combustible, y esta persona, al querer presuntamente vandalizar y robar parte de la tubería, habría provocado este estallido. Esta persona resultó gravemente herido, se debate entre la vida y la muerte. Además, 2 policías resultaron con quemaduras leves, así como el director de Protección Civil Municipal de Medellín de Bravo. Nada de peligro, salvo la persona que habría provocado este siniestro. Los bomberos lograron controlar el siniestro, las llamas, después de trabajar durante aproximadamente 1 hora. Esto ocurrió el día de hoy por la madrugada, Pepe. Gracias por la información, que estés bien. Muy buena noche. Carlos Navarrete de Fórmula Veracruz. También le informo que en Tlaxcala, pobladores de San Rafael, Tenaneyacac, municipio de Nativitas, fueron desalojados también por una fuga de gas.
Los afectados denunciaron que antes del olor a gas se escucharon ruidos en las tuberías de combustible. Esto hizo temer que se trataba de una toma clandestina. Más de 200 personas hubieron de abandonar su hogar. Después de las 3 de la mañana las válvulas fueron cerradas y esto no pasó a mayores. Una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.